Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Juan David, soy parte del grupo 928 de la materia Física General. Este es un video de el uso del simulador, en este caso para la tarea 2 sobre el movimiento de vectores. En este caso ha sido un poco complicado ajustar los valores exactos, iguales a los que ajusté en su momento, aquí en la imagen que ustedes ven en pantalla. Pueden ver que en algún momento logré ajustar a menos 2.8 el v sub 0 y la aceleración en ceros totalmente, ¿cierto? Cuando hice el proceso, pero en este caso con el laboratorio no fue tan sencillo, en el simulador no, fue tan, no es tan sencillo, los números me saltan drásticamente y no encuentro el punto a pesar de que tengo el zoom al máximo. Y lo mismo pasa para la aceleración. Entonces, vamos, para efectos prácticos vamos a correr el simulador, que yo creo que lo más importante es ver que sí me corre y que en algún momento sí pude extraer los datos. En este punto pues aquí corremos el simulador con lo que nosotros le estamos indicando, con el ajuste en los valores. Estos datos se pueden exportar, estos se exportan en CSV para graficarlos posteriormente en MATLAB. En su momento los datos que me arrojaron fueron los que se ven en la imagen que está dentro del anexo. En mi caso, mi cédula termina en 2. Yo escogí el decimal, en este caso fue un valor negativo, menos 2.8. Y se hizo el proceso en la animación del simulador. Lo mismo pasó cuando la velocidad era mayor a cero. En este caso, se cambió el valor de la aceleración. En mi caso lo puse con 2.9. Vamos a intentarlo a ver si nos lo permite. Vamos a cambiarlo. Bueno, vamos a ver acá. 2.7 yo creo que es lo máximo que me va a dejar llegar, sí. Y bueno, digamos que se deja igual. Igual, obviamente cuando cambiamos a este valor, vemos que hubo un efecto por el tema de la aceleración, que fue que él iba a arrancar, el motociclista iba a arrancar en sentido negativo y luego por la aceleración fue arrastrado en sentido positivo. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Eso también me pasó al momento con los datos que están en el anexo, que son los que se ven a continuación. Aquí se ve la línea exponencial pues de la aceleración. Luego se hizo la recopilación de datos, se cargaron los archivos. Aquí está la tabla con los datos para cuando la aceleración es igual a cero y la tabla con los datos para cuando la aceleración no es igual a cero. En mi caso fue 2.9 metros sobre segundos al cuadrado. Luego se realizaron las gráficas en MATLAB. Entonces en este caso vamos a analizar la gráfica de distancia versus tiempo, que es la primera gráfica, en el caso donde A es igual, donde la aceleración es igual a cero. Entonces se realiza la gráfica, vemos la ecuación que es x sub 0 más b por t. En este caso pues es el menos 2.8. Vemos que aquí vemos los datos representados en MATLAB de la gráfica que se realizó. Pasamos rápidamente a la gráfica de velocidad versus tiempo. Vemos la ecuación. El menos 2.8 más el 0 en este caso por el tiempo. Y pues aquí lo vemos representado también en la gráfica. Vemos lo mismo para la aceleración, para la gráfica de la aceleración versus el tiempo. Entonces aquí está la ecuación de aceleración por tiempo, que es igual a dv sobre dt. Entonces vemos la gráfica. Y pues las mismas gráficas, pero en este caso aplicadas a la aceleración, en mi caso con 2.9 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces en este caso aquí vemos la misma gráfica de distancia versus tiempo, pero pues aquí la gráfica ya cambia en comparación con la anterior. Como tenemos un valor que no es cero directamente en la aceleración, pues vamos a ver una parábola, ¿cierto? Eso lo vemos en la gráfica. Es evidente que es muy diferente a la primera gráfica que vimos en el caso donde la aceleración era igual a cero. Algo similar pasa con la velocidad versus el tiempo, la gráfica de velocidad versus tiempo.
En este caso no es una parábola, pero sí vemos que es un poco distinta a la gráfica en comparación. Y finalmente la aceleración versus tiempo. Podemos ver la gráfica en pantalla que se realizó con MATLAB. Bien, vamos con la interpretación de resultados. Entonces, bueno, lo que yo analizo es que en la primera tabla donde A es donde la aceleración es igual a 0, los datos muestran un movimiento de una velocidad constante. En este caso se mantuvo la velocidad de menos 2.8 metros sobre segundos, y lo que entiendo es que pues esto implica que no existe una aceleración, efectivamente, por lo que la tenemos igual a 0. En este caso las gráficas están representando un movimiento rectilíneo uniforme, donde el objeto se mueve con una velocidad constante sin experimentar ningún cambio en su aceleración durante su movimiento. Entonces, en comparación con la segunda tabla y en respecto a la segunda tabla, donde ya la aceleración es igual a 2.9 metros sobre segundos, la aceleración es de lo que indica es que la velocidad aumenta con el tiempo. En este caso, pues ya no estaríamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme, sino que estaríamos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque se observa que la velocidad inicial negativa implica que el objeto comenzó moviéndose en dirección opuesta, que fue lo que vimos al principio, pero al ser acelerado positivamente su velocidad cambia y el objeto comienza a desplazarse en el sentido positivo. Por eso sucede lo que vemos en el simulador. Entonces lo que yo analizo de todo esto es que finalmente las gráficas confirman la teoría del movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado, y la aplicación correcta de las ecuaciones cinemáticas nos permiten describir e intentar predecir el comportamiento de un cuerpo en movimiento con un buen aproximado de precisión. Entonces digamos que lo que hemos estado trabajando con las ecuaciones nos han permitido determinar que sí suceden estas cosas que nosotros estamos viendo en las gráficas directamente en el simulador. Ahora bien, las preguntas. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? A partir de las características en las gráficas del movimiento. Entonces, nosotros aquí tenemos, como bien lo dice la pregunta, tenemos que tomar en cuenta las características de las gráficas. Voy a tomar, por ejemplo, la gráfica de posición tiempo, eh, posición versus tiempo, X versus T. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme, que fue el primer ejemplo, la gráfica es una línea recta con pendiente constante, lo que indica que la velocidad no cambia con el tiempo, o sea, siempre es constante. A diferencia de la gráfica del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la gráfica ya es una parábola, ya que la posición depende del cuadrado del tiempo debido a la aceleración. En este caso, pues lo que vimos de la parábola, que era diferente a la primera tabla. Luego, sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Entonces, cuando la aceleración es cero en un movimiento con aceleración constante, el movimiento se convierte en un movimiento rectilíneo uniforme, que fue lo que vimos en el primer ejemplo y en el primer muestreo con el simulador, y fue que su velocidad permanecía constante porque no hay una fuerza o influencia externa que lo cambie, ¿cierto? Porque la aceleración es cero. A diferencia de lo que pasaba con el segundo muestreo, que era cuando sí había una fuerza, que en este caso era la aceleración, que permitía que hubiera un cambio en su velocidad y en su movimiento. ¿Qué representa el área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus tiempo en cada caso? Entonces, en mi caso, la primera tabla que vimos, cómo se representa el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante, por lo que la gráfica simplemente es una línea pues, horizontal, diagonal, digamos que el área bajo la curva se convertiría en un rectángulo, por lo que el desplazamiento es proporcional al tiempo y la velocidad constante. A diferencia de la segunda tabla, donde la aceleración ya no es igual a 0, sino que es igual a 2.9 metros sobre segundos al cuadrado, y se representa el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, lo que quiere decir que el área bajo la curva ya forma un trapezoide o un triángulo más rectángulo. Si hay una velocidad inicial, lo que indica que el desplazamiento no solo depende de la velocidad inicial, sino que también de la aceleración aplicada durante el tiempo. Y pues eso sería más o menos las conclusiones. Todas las gráficas se pueden observar directamente. Yo las marqué con el nombre en MATLAB dentro del título.
Yo tuve muchos problemas con la aplicación porque la aplicación no me corría directamente en el navegador. Tuve que utilizar un navegador que normalmente no uso, porque bueno, aquí tengo abierta la documentación. Y pues nada, muchísimas gracias y hasta luego.